Tiene la palabra el señor diputado Jardín. Gracias, señor presidente. Sí. La verdad, señor presidente, que después de 2 mandatos como concejal, en un consejo deliberante, trabajando en minoría siempre y donde siempre se nos impusieron los números y donde nunca se respetó la carta oral de la. Y el haber tenido la oportunidad de ingresar a este cuerpo, lo que más me llenó fue el hecho de la construcción de consenso a la que hacía alusión el diputado Alfonso, a la que usted siempre nos llevó o nos guió para con cada uno de los pares, en búsqueda del bien común de cada uno de los correctivos. Eso es lo que rescato como positivo de este cuerpo, que independientemente de quién sea el autor de un proyecto, nosotros siempre hemos estado dispuestos a acompañar ese proyecto en la medida en que era una herramienta para resolver el problema de una parte o de la gran mayoría de los colectivos. Por eso es que rescato la construcción de consenso que hubo siempre dentro de este cuerpo. Y tal vez sea reiterativo, no ocurrió lo mismo con este proyecto de reforma. No ocurrió lo mismo, no se trabajó en un consenso. Y cuando la escuchaba con atención a la diputada Mancini hablar de cómo padecen los consejos deliberantes, y sí, sin duda, padecen los consejos deliberantes, y padecemos los concejales de la oposición cuando no hay transparencia tampoco en las gestiones del gobierno. A mí me tocó ser concejal opositor y se nos presentaban los balances en el mes de febrero, cuando los plazos estaban vencidos y se trataban en extraordinaria y se nos bajaban los números por la cabeza y había que aprobarlos el mismo día y no teníamos ni siquiera la oportunidad de poder analizarlo en profundidad. Y cometíamos siempre, para tratar de salvaguardar nuestro cuero, la torpeza o póngase el nombre que se quiera de votar en contra. ¿Pero por qué? Porque siempre nos corrían con la vaina en presentar los balances fuera de término. Hoy estamos ya en octubre y el presupuesto debiera haber sido presentado el 30 de septiembre. El presupuesto de mi ciudad no fue presentado. Eso no ocurre en este país. Siempre se trató de construir consenso en función de los proyectos, independientemente de quién los presentara. No ocurrió eso con ese proyecto de reforma. ¿Que tiene artículos importantes? Ninguno de nosotros puede negar lo que tiene artículos importantes. Y que lo hemos estudiado, porque desde presidencia yo destaco que a cada uno de nosotros se nos ha enviado una copia del proyecto. Nunca nos cerramos a estudiar artículo por artículo, independientemente de que no hayamos participado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque nos parecía que no correspondía, porque habían intereses que tocaban a la comuna y que debía ser girado a la Comisión de Asuntos Municipales, y que no podíamos ser invitados de piedra quienes integramos la Comisión de Asuntos Municipales sin poder siquiera tener voto en tratar de modificar un artículo. No es lo mismo participar como oyente que tener una participación activa dentro de la comisión. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que ahí fue donde se empezó a cerrar la puerta del consenso. Pero también rescato que hay institutos de la actual Constitución que no se están cumpliendo y que hay un sinfín de leyes que no se están cumpliendo. Hay institutos que tienen que ver con el derecho de los niños, con el derecho a la ancianidad, con el derecho al medio ambiente sobre todo. Hoy en mi ciudad tenemos un basural a cielo abierto, que le hice un pedido de informe al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente y todavía no se ha preocupado por tratar de hacer un informe de impacto ambiental respecto a un basural a cielo abierto. Entonces, realmente, si tenemos institutos que no se han llevado a la práctica en la actual Constitución, si tenemos retención de recursos que le corresponden realmente a los municipios, que a cada uno de nosotros nos consta, por más que queramos negarlo. Entonces, realmente, cada uno de nosotros hoy tiene sensaciones encontradas. Tiene sensaciones encontradas, porque nos hubiera gustado debatir con profundidad la reforma constitucional, que se construye a través de un consenso. Nosotros somos reformistas, siempre lo hemos sido, y no tenemos el no por el no o porque tengamos miedo, porque en definitiva es el ciudadano en el mes de octubre, el año que viene, quien va a decidir quién quiere que gobierne los destinos de la
la oportunidad de exhibir su gestión para que cada uno de sus ciudadanos lo vote o no. Y será él quien traccione los votos a favor de nuestro candidato a gobernador o del candidato a gobernador del oficialismo o del partido que fuera. Pero nosotros no podemos perder la paz social. La paz social a la que se hacía referencia cuando se inició esta sesión. No podemos perder la cultura. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de que los correntinos vivamos en paz. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de que la paz social perdure en la provincia de Corrientes. Que cada una de las gestiones de gobierno tiene cosas para criticar. Y sí, sin duda que lo va a haber. Miramos para atrás y las hubo. Miramos actualmente y las hay. Las hay a nivel local, las hay a nivel provincial, las hay a nivel nacional. Vemos hoy que se están volviendo a abrir comedores donde van chicos a comer nuevamente, cosas que no sucedían en la República. Pero yo no quiero hacer de esta locución mía un debate político. No pretendo herir susceptibilidades de ninguno de mis padres. No pretendo, porque no es mi intención ni es mi forma de ser. Pero sí entiendo que hay institutos de la Constitución actual que no se aplican. Que hay leyes que no se están aplicando. Que hay leyes que fueron de autoría del actual gobernador de la provincia. La ley 6031 de paritaria docente. La ley 6033 de paritaria de los empleados públicos en la provincia de Corrientes. Que fueron de autoría del señor gobernador. Y que no fueron reglamentadas. Que hoy nuestros empleados públicos no tienen posibilidad de sentarse a discutir paritaria. ¿Por qué? Y queremos reformar una constitución así de la noche a la mañana. No, seamos un poco más serios. Estamos hablando de la herramienta más importante para todos los correntinos. Entonces, comencemos a cumplir lo consagrado en esta constitución. Se le quiere dar jerarquía, como hacía referencia recién el diputado Mórtola, constitucional al IPS. ¿Y por qué no empezaron a pregonar con el ejemplo y se entraron a regularizar los otros entes autárquicos que existen en la provincia de Corrientes? Y a partir de ahí, nosotros hubiéramos mantenido esa confianza que tuvimos al principio, señor presidente, cuando aprobamos por unanimidad el presupuesto y cuando aprobamos por unanimidad el empréstito en la provincia de Corrientes. Una herramienta económica que le hubiera dado la oportunidad, o que le da la oportunidad de resolver un sinfín de problemas que hoy existen a lo largo y a lo ancho de la provincia de Corrientes. A mí me duele mucho ver en mi ciudad un hospital magnífico, pero es un cajarón, sin una terapia intensiva, con médicos que en función de la responsabilidad que tienen, no ganan lo que deberían ganar. Hace muy poco tiempo se me hace una llamada telefónica donde se me pide a mí un aporte publicitario. Y este periodista me dice, convengamos que vos no ganás lo mismo que un maestro, cuando me niego a ese aporte publicitario, que era una suma sin. Le digo, no gano lo mismo que un maestro y me duele. No gano lo mismo que un médico y me duele. No gano lo mismo que un empleado público y me duele. Pero tampoco yo voy a pagar para que vos me salgas a hacer propaganda a mí porque no la necesito. Cada uno de nosotros vale por el trabajo que realiza en su gestión legislativa. Para ir terminando, nosotros tomamos una decisión dentro del bloque, acompañado por los amigos. Después será la ciudadanía, el año que viene, la que decida quién va a gobernar los destinos de la provincia de Corrientes. No tenemos miedo a ninguna gestión de gobierno, ni a exponernos nosotros a que sea el ciudadano quien elija para que lo represente en la conducción de los destinos de la provincia de Corrientes. Pero lo que sí no queremos, y en eso rescato la palabra del doctor Lehner, es que se rompa la paz social en la provincia de Corrientes. Porque muchas veces, es cierto lo que él ha manifestado, se nos critica por ser demasiado tolerantes. Y yo creo que en una sociedad equilibrada, alguien tiene que mantener la cordura.
y tratar de ponerle un poco de mesura a esta política que rige los destinos de todos los correntinos. Hay muchos correntinos que lo están pasando muy mal, y que esperan de nosotros que le mejoremos la calidad de vida. Nosotros desde el bloque del Partido Justicialista hemos sido absolutamente generosos, al igual que los compañeros, desde un principio, trabajando con proyectos que trataron de fortalecer esta gestión de gobierno. Sin ir más lejos, señor presidente, le voy a hacer una pregunta y permítame. Usted fue notificado de la inauguración de la oficina del CONAF que este cuerpo aprobó por unanimidad Pasos Libres. Ceremonial, sí, presidente. Bueno, yo como autor del proyecto me tuve que enterar por los diarios, señor presidente. Y me sentí muy triste ese día. Pero no por el afán de protagonismo, porque no soy ni siquiera de concurrir a los actos, sino porque no se le dé la importancia al trabajo. Y me hubiera dolido que hubiera sido el proyecto de cualquiera, hasta de algún miembro del oficialismo. Me hubiera dolido. Porque yo creo que cada uno de nosotros pone lo mejor de sí cuando elabora un proyecto y lo hace en función de las necesidades reales y concretas que existen en cada una de sus localidades, y no por un capricho antojadizo que tenga ese legislador. Para ir terminando, señor presidente, y agradecerle la oportunidad que me dio de hacer uso de la palabra. Mi voto, adelanto ya mi voto es negativo a la aprobación de la reforma constitucional. Muchas gracias. Gracias, señor. Tiene la palabra, señor diputado García. Presidente, bueno, más que nada, en principio, para ratificar la posición que en un principio asumimos el bloque de diputados del Partido Nuevo, habiendo escuchado la locución de todos los diputados que antecedieron el uso de la palabra, más que nada para ratificar, amén, de recientemente habernos tomado conocimiento de un hecho que nos llama mucho la atención y que justamente es algo que queremos que entendíamos, porque en realidad en todo momento la posición de que este proyecto vuelva a comisión era para darnos realmente una oportunidad de poder establecer un nuevo vínculo, un mayor vínculo de relación para que entre todos podamos empezar a encontrar una salida a la solución de todos los correntinos, quizás con un proyecto nuevo de reforma, que como dijeron muchos acá, cosas más, cosas menos, palabras más, palabras menos, hechos importantes, algunos no, pero que de alguna manera en el fondo era una oportunidad que podía brindarse de vuelta a la ciudadanía de Corrientes para un futuro mejor. Y en esto, lo dijo recién el diputado Weiner, que realmente pedí especialmente el uso de la palabra porque nos llama la atención el hecho de habernos noticiado recientemente de esta decisión del Tribunal Oral Penal, en la cual nuevamente, después de 4 meses de haber sido presentado un pedido de apelación a una decisión del Tribunal de continuidad, digamos, de la detención de Romero Félix, se había presentado una apelación pidiendo la suspensión de esa sentencia hasta tanto el Tribunal, la Corte Suprema, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA se expida sobre la cuestión que ha sido planteada y de la cual este superior tribunal tiene conocimiento, y sin embargo, oh casualidad, nos acabamos de enterar en el día de hoy, al haber tomado esta posición del Partido Nuevo, de esta decisión que realmente, llamémosle casualidad o coincidencia, pero que nos lleva a pensar, lamentablemente, que esta no es la forma en que debemos construir el futuro para todos. Nada más. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado López. Gracias, señor presidente. La verdad que yo creo que falté a las 2 últimas sesiones, me parece. Y me parece que hoy vivimos en otra provincia. Me parece que hasta me cambiaron el gobierno. Yo hice unos apuntes, una reflexión, ¿por qué la necesidad de la reforma de la Constitución?
escuchado un sinnúmero de pretextos en donde se le achaca al gobierno de la provincia y fundamentalmente al gobernador Ricardo Colombi de todos los males que hay en esta provincia de Corrientes. De la sociedad, de los recursos, de viviendas, de drogas. Cosa que el tema de la droga había un funcionario importante. 12 meses atrás decía que la República Argentina es un país de tránsito. Me alegro que todos nos preocupemos por estos temas. Me alegro que se reclamen recursos, me alegro que se reclame vivienda para la provincia de Corrientes. Me alegro realmente. Pero no seamos falsos. Cuando nosotros planteábamos las viviendas para la provincia de Corrientes, cosa que sí le daban a otras provincias vecinas, con lo cual nosotros nos alegramos, que la familia chaqueña, formoseña, misionera puedan recibir miles de viviendas y nosotros nada. Hubo un legislador justicialista que me dijo: ahora los intendentes justicialistas se acuerdan que tienen legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes. Porque todos los intendentes, nadie venía acá, a esta Cámara. Yo durante años nunca he visto un intendente justicialista acá. ¿Saben por qué? Porque iban a Buenos Aires directamente. Le importaban 3 cominos lo que hacían sus legisladores. Pero como la bocha cambió, ahora recurren a sus legisladores. Bienvenido sea. Pero hablemos con la verdad. Así como hablan de droga, hace mucho tiempo que venimos pregonando eso. Y a mí me consta el trabajo de la diputada Locatelli. En este tiempo, en estos meses, se ha agarrado más droga que en muchísimo tiempo. No hablemos del sistema previsional, porque si vamos a hablar del sistema previsional, vamos a hablar completo del sistema previsional. Digamos toda la verdad, porque si no parece que vemos una sola parte de la historia, de la realidad. Yo fui gerente de ANSES y sé de qué estoy hablando. Yo sé de qué estoy hablando. Averigüen las auditorías que están haciendo sobre el tema previsional. Hay beneficiarios que andan buscando radiografía por todos lados. Y hablo de miles. Hablo de miles. Y yo no estoy en contra de eso. Entonces no hablemos livianamente de las cosas. Porque cuando hablemos de estos temas, hablemosle con toda la verdad. Cuando uno habla de la pobreza, ¿quién de nosotros no conocía a Bergoglio? Y resulta que después que fue papa, todos éramos amigos de Bergoglio, nos peleábamos por sacar una foto. Y conste que yo soy católico, practicante, yo soy católico y practicante. Yo tengo acá un informe de la Universidad Católica Argentina, ya que tanto les gusta el Papa a algunos, en donde habla de la pobreza, donde habla de la pobreza en la República Argentina, periodo 2010-2015.
90,4% en la infancia de 0 a 17 años. Línea de pobreza. Se considera pobre a los niños o niñas en hogares cuyos ingresos no superan el umbral de ingreso monetario necesario para adquirir en el mercado el valor de una canasta de bienes y servicios. Esta pobreza es la que se escondía en esta República Argentina. Y lo que pasa es que ahora se muestra la realidad, se muestra cómo nos dejaron en la República Argentina. Entonces, cuando vamos a hablar de esto, hablemos completo. Hace 4 años hicimos una manifestación que fue pedida por los jóvenes. Es cierto, nuestra bandera dice patria, libertad y constitución. Lo que no dijo el diputado, que esa manifestación se hizo porque algunos trasnochados querían intervenir el Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Y esta primera parte voy a terminar con lo siguiente. Acá se habló del miedo. Quédense tranquilos. Nosotros no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Fundamentalmente porque somos correntinos. Años nos han querido pisar la cabeza y salimos a flote. Años. Y ahora, señor presidente, si me permite, yo quiero leer del porqué la necesidad de una reforma. Y por supuesto que lo voy a hacer en forma más acotada. En general se entiende que la reforma de una constitución escrita es un procedimiento excepcional. La razón para esta suerte de mito es una supuesta inflexibilidad de una constitución escrita, texto al que se suele también rodear de salvaguardas para su modificación. De acuerdo a esto, pueden algunos citar el texto constitucional de Corrientes, que establece un procedimiento de mayorías agravadas para la reforma de la Constitución. Si bien es cierto literalmente esto, a los efectos de interpretar mejor la idea es necesario distinguir entre inflexibilidad y condiciones relativas a la voluntad política. Dicho de otro modo, el texto es inflexible por sí mismo, o bien se trata de condiciones relativas a la voluntad política. Esto es, el texto puede ser completamente flexible, dado una voluntad política suficiente. Se trata de la voluntad política, por supuesto. El constituyente ha tenido la voluntad de prever que la reforma suceda siempre y cuando se reúnan voluntades suficientes. Como por otra parte, no puede ser y no es de buena práctica política que los legisladores voten caprichosamente. Esas voluntades no pueden estar afectadas por la dificultad del número, sino especialmente por las consideraciones de buenas razones para reformar. Una prueba de esto es que si hubiera acuerdo en las razones y por lo mismo en el número de voluntades, el constituyente no ha dispuesto dificultades para habilitar la reforma de su contenido, en todo o en parte. Artículo 237. En síntesis, la mayoría agravada no es una indicación de inflexibilidad para la reforma, sino una salvaguarda de una voluntad política suficiente
la que a su vez no puede sino depender de razones políticas suficientes. ¿Existen esas razones políticas suficientes? En verdad, existen razones suficientes, razones de tal actitud para la reforma que se pueda advertir que quienes no concurren han de correr con la carga de probar que no incurren en sinrazón. Un primer conjunto de estas razones políticas es la continua transformación que el devenir de la Constitución material exige sobre la Constitución escrita. La Constitución está siendo reformada diaria y cotidianamente. Si la Constitución se define como aquellas disposiciones integradas en la codificación constitucional, es decir, la Constitución formal, puede observarse que la misma se ve continuamente modificada y flexibilizada por las transformaciones sociales que modifican la Constitución material. Este es el razonamiento que explican los artículos 17 y 77 que mencionan el servicio militar, por ejemplo. El artículo 20, primera parte, cuya redacción presume una obsoleta idea de la doble personalidad del Estado. El artículo 33, cuya vigencia ha sido caducada por un nuevo Código Penal, y el artículo 61 referido al ordenamiento territorial. Un segundo conjunto de razones es el de dar mayor precisión a varios conceptos o ideas establecidos en el texto constitucional. Así, la necesidad de actualizar la redacción de los artículos 2 sobre los límites, por ejemplo. De igual modo debe hacerse con la redacción del artículo referido al doble empleo público, puesto que siendo la motivación de la prohibición el aventar conflictos de intereses, es harto más que conveniente explicitar esta idea que inhibir sin más el doble empleo. Un tercer conjunto de razones resulta de la misma naturaleza del momento en que vivimos. Juan Bautista Alberdi distinguía entre constituciones de transición y de creación. ¿Por qué? La Constitución no debe expresar la necesidad de ayer ni la de mañana, sino la del día presente. No se ha de aspirar a que la Constitución exprese la necesidad de todos los tiempos. Hay constituciones de transición y creación, y constituciones definitivas y de conservación. Lo que hoy pide la América del Sur son los primeros especies, son de tiempos excepcionales. Y con esto termino, señor presidente. El proyecto declarativo de la reforma sostiene igual idea. Corrientes está dejando atrás su transición. Con la lenta maduración que caracteriza el tiempo de las instituciones, los legados ahora lejanos de las intervenciones y las crisis han quedado atrás. Es el momento entonces de reunirse al concierto de las provincias de Argentina, prácticamente todas ellas, que eligen su ejecutivo en sincronía con la autoridad de la nación. La razón para esto no puede ser más transparente: el regreso a la normalidad electoral e institucional. Desde 1991, en Corrientes, en su gran medida por las intervenciones federales, no se alineaba con el ciclo electoral nacional. Corrientes es hoy una provincia económicamente pujante, socialmente vigorosa, con una sólida institucionalidad política. Ya no hay motivos para que se exhiba desajustada respecto de las provincias hermanas y de las autoridades de la nación, señor presidente. Y finalizo con esto. Tan mal y tan malo no debe ser
el gobernador Ricardo Colombia. 3 veces electo gobernador democráticamente en la provincia de Corrientes. 3 veces electo democráticamente gobernador de la provincia de Corrientes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Bueno, no sé si alguien más va a hacer uso de la palabra, de los que no hayan hablado. ¿No? Bueno, yo entonces le voy a pedir al vicepresidente primero, por favor, que me reemplace por un momento. Voy a bajar a la banca para hacer uso de la palabra. Diputado Casani, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En verdad, es un privilegio que tenemos hoy 30 ciudadanos correntinos sentados en una banca representando o tratando de representar a la voluntad popular. No son muchas las oportunidades que tenemos los legisladores de poder abordar el tratamiento de un tema sumamente importante que trasciende a las personas que circunstancialmente estamos acá, que trasciende a los partidos políticos, que trasciende a nuestro propio tiempo. En la provincia de Corrientes, hablar de la Constitución significa la esencia misma de la Argentina. Somos la primera provincia en el país que tuvo su carta constitucional. Eran aquellos hombres que discutían respecto de qué iba a ser nuestra provincia para los próximos 50 y 100 años. Fuimos el ejemplo en el país y en la conformación de la Argentina de la clarividencia de aquellos hombres, que muchos de ellos ni siquiera eran dirigentes políticos, pero que tenían la claridad de que tenían el mandato de generar una matriz donde se pueda desarrollar nuestra sociedad. Y pensaban en serio para la posteridad. Pensaban de verdad que el tiempo que estaban viviendo les obligaba a tener una mirada superadora. Desde ese lugar yo quiero posicionarme hoy. No quiero sumarme al cruce de acusaciones de éxito o fracaso en el tiempo de distintas estructuras políticas. De verdad no sirve, de verdad no suma, no agrega nada. Más bien, no digo que desilusiona, pero sí genera en algún segmento de la sociedad la duda de si nosotros mismos estamos en condiciones de ocupar lugares de responsabilidad en nuestro propio tiempo. Acá se confunde, a mi juicio, sobre el lugar donde se discute la reforma y, en definitiva, alguna diputada dijo acá, nosotros no somos los que, aunque tengamos 30 voluntades en el mismo sentido y en favor, no somos los que vamos a reformar la Constitución provincial. Entonces, en lo personal me resulta casi autoritario si yo lo dijera, que no es lo que yo quiero para la Constitución de Corrientes, porque en verdad a la sociedad poco le importa lo que quiera el diputado Casani o el apellido que le ponga. La Constitución refleja el contrato social,
en la cual de manera tácita, por nacer en esta provincia, certificamos y adherimos. Y son las reglas de juego que coloca a través de las garantías, a través del funcionamiento del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del régimen municipal, cuáles son aquellos cánones que van a regir nuestra vida en comunidad. Yo estoy absolutamente seguro, porque he escuchado atentamente a 20 diputados que hemos hablado hoy, y paradójicamente todos coincidimos en que hay que hacer reforma. Todos coincidimos de que el 4% para los municipios, para los consejos deliberantes no está bueno. Coincidimos que el 19% de coparticipación municipal debería quedar consagrada en la Constitución provincial para que nadie pueda venir a modificarlo. Todos coincidimos respecto a determinados institutos de que habría que hacer la reforma. Pero paradójicamente también decimos, creemos que hay que hacerlo, pero en definitiva la idea es no hacerlo. Porque cuando bajamos nuestra condición de estadista que pretendemos ser, y nos posicionamos en un lugar de dirigentes políticos, naturalmente el egoísmo de los partidos políticos, del mío también, obviamente, aparece por encima de la calidad constitucional o la calidad democrática y republicana que exige estos tiempos nuevos en la Argentina. Entonces, no nos preocupa tanto qué queremos que quede plasmado en la próxima Constitución reformada para las próximas décadas y para las próximas generaciones, sino nos interesa quién va a ganar la elección el año que viene. Y esa sí es una visión sumamente mezquina. Es una visión que yo no quiero arrogarme la representación de todos los diputados de ECO, pero sí quiero decir claramente que no vinimos a ganar una votación. De verdad, yo sé que a muchos le va a sonar como que, claro, como saben que no van a alcanzar los números. No, de verdad. Teníamos varias posibilidades para no tratar este proyecto hoy. Tenemos mayoría para pedir la vuelta a comisión, si no queríamos discutir el tema. Teníamos la posibilidad de que el Partido Nuevo planteó la vuelta a comisión, y sin embargo quisimos tratarlo. Quisimos tratarlo porque para nosotros esto no es una cuestión de venir a ganar una votación, sino es venir a ratificar en el recinto legislativo la posibilidad que tenemos en Corrientes de dar un salto cualitativo con nuestra Constitución provincial. Pero cuando a partir de allí la palabra que más se nombró en este recinto durante 4 o 5 horas que llevamos de sesión no fue la Constitución de la provincia, fue el nombre Colombia. Y en realidad cuando tratamos de sintetizar el debate referido a una determinada persona, solemos tener los correntinos esa costumbre de tratar de resumir en una palabra o en un hecho o en una persona lo que realmente nos impide discutir sobre las cosas importantes de la provincia. Hace un mes atrás, en este mismo recinto, debatíamos un tema importante para Corrientes, que era la posibilidad de habilitar la creación de un parque nacional Iberá. Algunos legisladores rápidamente, a través de las redes sociales, que hoy son bastante frecuentes, la discusión
discusión no era si era beneficioso o perjudicial para la provincia. El tema era, quieren enajenar el liberal, quieren regalar el liberal. Entonces la discusión se achica. Créanme, presidente, que cuando uno nos lleva a ese tipo de discusión, perdemos la oportunidad de hablar de las cosas serias que Corrientes todavía tiene para resolver. Entonces, cuando aparece esta posibilidad de reformar la Constitución, ni siquiera se sabía sobre qué punto. Pero el tema era que había no sé cuántos leones que defienden la Constitución y hay el resto que parece que la quiere pisotear. En lugar de decir, mira, yo lo dije en muchos medios, las notas, los reportajes que me hacían, nosotros básicamente lo que tenemos que preguntarnos es si necesitamos reformar la Constitución. Si entendemos que es el camino reformar la Constitución porque amerita, y acá en el recinto quedó evidenciado de que la mayoría dice que hay que modificarla, aunque no coincide en el tiempo, lo que tenemos que preguntarnos es para ver sobre qué temas deberíamos habilitar la reforma constitucional. Repito, porque si no, tengo miedo de que nos vayamos acá pensando que nosotros somos los que reformamos la Constitución, los 30 diputados que estamos acá. Lo que hace este cuerpo es solamente habilitar o no determinados artículos que estarían sometidos a la tarea que llevaría adelante la Convención Constituyente. Y son ellos, los constituyentes, que surgen de la expresión popular de la provincia, los que luego acá sentados en un número de 45, a través de mayorías, minorías y acuerdos, avanzan o no en la modificación de uno, algunos o de todos los artículos. Yo creo que, y quiero en esto hacer mía las palabras de la diputada Locatelli, también algo lo dijo el diputado Mechner. Creo que es un hecho que los números no van a estar para habilitar el pase al Senado de la media sanción. Repito, ECO no lo vive a esta circunstancia ni como una catástrofe ni como una derrota. En realidad nos vamos con el sabor amargo, al igual que lo que decían los diputados, porque la política queda en deuda respecto de la sociedad, porque no supimos encontrar coincidencias entre todos, oficialismo y oposición. En esto no hace falta que a uno lo llamen. Cuando uno tiene interés de participar en algo tan importante como es la posible reforma de una constitución provincial, uno va, está, participa, agrega, sugiere. A mí me tocó en el 2007 ser diputado provincial cuando declaramos la necesidad de la reforma. Se vivía obviamente un clima absolutamente distinto en la Cámara en cuanto a coincidencias. Votamos por unanimidad la reforma, declarar la necesidad de la reforma. Trabajamos muy bien en la constituyente, de la cual me tocó ser parte. Trabajamos con absoluta coincidencia con quienes habíamos participado en listas distintas en la oferta electoral para esa constituyente. Y creo que avanzamos de manera notoria en algunos institutos que con el tiempo vimos que hemos sido certeros, en otros que evidentemente no estuvimos a la altura y no cumplieron su objetivo al que estaba llamado. Sí coincido también cuando me preguntan respecto de aquella convención constituyente de 2007, qué es lo que particularmente yo entendía como que no había salido de acuerdo a lo que yo hubiese pretendido, es el tema del régimen municipal. Porque en ese momento muchos de los constituyentes de distintas fuerzas y de distintas alianzas eran intendentes de su pueblo, de sus localidades. Y nosotros en ese momento al espacio político
del que yo representaba en la convención, entendíamos que si de verdad pretendemos y queremos y profesamos de que los municipios son autónomos, bastaba que en el texto constitucional poner 2 o 3 artículos garantizándole a los municipios la verdadera autonomía. Ahora, cuando uno va a leer cómo quedó la redacción final del capítulo referido a la cuestión de los municipios, del régimen municipal, hay casi una carta orgánica dentro, donde le establece desde el 4%, donde le dice poco más qué día tiene que ir el intendente al municipio y los concejales. Entonces, ¿de qué autonomía hablamos? ¿De qué autonomía hablamos? Si la Constitución le dice a los municipios, a los consejos deliberantes cuántos recursos van a recibir, etc. Entonces, en eso sí creo, esta es una opinión muy personal, que obviamente que es muy subjetiva, que no tiene que ver con una crítica a la Constitución. Digo que a mí me quedó esa sensación en ese momento, la sensación amarga que en todo momento yo decía, tenemos que ser lo suficientemente claro, lo suficientemente escueto, para que no existan después todas las cuestiones judiciales que se generaron con el tema del régimen municipal. Pero bueno, creo que hoy otra de las palabras que de verdad me suena fuerte en el oído y que se repitió muchas veces es la palabra miedo. Miedo. En este siglo XXI, miedo. De verdad, creo que la sociedad creció mucho más que la dirigencia política. Podemos tener miedo. ¿Miedo a qué? Está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo, está el Poder Ejecutivo, están los municipios. Parece que no es una buena señal que el denominador común o el resumen de nuestro debate hoy sea en la legislatura provincial de Corrientes se habla de miedo. Hay cuestiones particulares que yo, por supuesto, las respeto. Las conozco y las respeto. Y entiendo que se tenga una mirada respecto a determinadas cuestiones. Pero cuando la gente pide democracia participativa, nosotros le contestamos de una banca que en la legislatura o en la Cámara de Diputados tenemos miedo. Creo que la señal no es buena. Parece que la señal no es buena. Yo confío que esta reforma, más temprano que tarde, se va a aprobar. Porque en definitiva todos coincidimos, y esto también habla de la madurez que tenemos en política. Primero que todo, el respeto en escucharnos. Y en esto quiero felicitar a cada diputado el respeto, la expresión, que por supuesto a mí me ratifica el orgullo de ser humildemente el presidente de esta Cámara de Diputados, el respeto de la gente que vino a escuchar el debate, no a formar barra ni a gritar, y esto también tiene que ver con la madurez de una sociedad que crece, que vamos encaminados a una democracia mucho más participativa, donde el diálogo es lo que debe fructificar, yo no tengo dudas. A mí, yo puedo tener 1000 defectos, de hecho los tengo. Tengo mucho más defectos que alguna virtud. Pero si tengo alguna virtud, es la de tratar siempre de dialogar, tratar siempre de escuchar, tratar de entender, así yo tenga una visión distinta sobre un determinado tema, tratar de entender desde qué lugar me la está transmitiendo un dirigente político, un dirigente gremial, un empleado público, un ciudadano, un productor, un agricultor o un jubilado. Entonces, creo que hoy nos vamos todos nos vamos con un sabor amargo. Yo, por lo menos en lo personal, creo que la política hoy fracasó. Creo que nos debíamos otro tipo de debate. Lo bueno hubiera sido que acá hubiésemos debatido qué otros artículos nos parecería que debíamos habilitar en la declaración de la necesidad de la reforma, o sacar, decir que creemos que esto no podríamos someter al estudio de la constituyente, pero cuando todos coincidimos que hay cosas para reformar, pero nos vamos con la
todo, ¿no? Con la decisión de no avanzar en algo tan importante como es mejorar la calidad fundamentalmente republicana y democrática. Creo que hoy perdió la política, presidente, lo digo con absoluta convicción. Hoy me parece que este resultado no nos beneficia a nadie. Repito, los de ECO no nos vamos derrotados, nos vamos contentos de haber generado este debate, de haber generado la oportunidad de hablar de estas cosas, de haber desmitificado el tema de la reelección. Creo que eso quedó suficientemente aclarado acá y me parece que a esta altura de la tarde volver a repetirlo me parece un abuso del tiempo de la gente. Acá no hubo nunca la intención de que sea reelecto fulano, habilitar la perengano. Se buscó genuinamente y honestamente, por lo menos esta es mi posición, de tratar de ver qué cosas habría que modificar en la Constitución, porque en realidad tampoco vinimos desde ECO a delinear una Constitución para el gobernador que viene en el 2017. Pretendíamos la incorporación de determinadas cuestiones que a la luz de los resultados, de la experiencia, no funcionan como debería y como necesita la sociedad correntina. Así que espero que esta reforma, que hoy seguramente no va a avanzar, nos quede como una agenda para los próximos meses, para no sé si el año que viene, quizás el año que viene, que es electoral, no lo podamos discutir, quizás en el 2018 pudiésemos estar sentados acá en este mismo lugar hablando ya de las cosas que visualizamos que hay que hacer para que nuestra provincia crezca en calidad institucional, dejar de discutir la coyuntura. De verdad, cuando se tratan de estos temas, digo con mucho respeto, me parece una actitud muy mezquina pretender sacar ventaja de un discurso de barricada, levantando la voz, gritando. En realidad, el año que viene vamos a ganar la elección, los que quieran, la mayoría de los correntinos. Tendremos nuevo gobernador el año que viene, con reforma o sin reforma. La finalización de la gestión de Ricardo Colombis está marcada no a partir de hoy. El mandato del actual gobernador de la provincia está marcada en la Constitución, la última vez que asumió como gobernador. Así que me parece que incorporar esos condimentos personales me parece que nos impidió, quizás en gran medida, que no se estoy equivocado, pero nos impidió en poder hablar de las cosas sustantivas, de las cosas sustanciales y de las cosas que debemos hacer por nuestra provincia y por Corrientes. Con esto termino. Tengo la certeza, tengo la convicción de, a partir de continuar con el diálogo respecto de este tema de la Constitución, repito, más temprano que tarde tendremos la Constitución que quiere la mayoría de los correntinos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para continuar con la sesión, le invito a ocupar su lugar en presidencia. Bueno, si nadie más hace uso de la palabra, vamos a votar el proyecto en general. No vamos a votar el despacho, sino vamos a votar el proyecto en general, que como lo marca la Constitución provincial, debe ser de manera nominal. Los que estén por la afirmativa, obviamente afirmativo; los que estén por el rechazo, negativo. Diputado Acevedo. Perdón, se necesita obviamente, estando presente la totalidad, 20 voluntades para que el proyecto en general quede aprobado. Diputado Acevedo. Mi voto es negativo, señor presidente. Diputado Alfonso. Su mandato de mi partido, voto negativo. Diputado Barrenuevo. Negativo. Diputada Bestar. Diputada Calvi. Diputado Casani. Diputado Chaín.
Diputado Cordero Holtz. Diputado Fernández Raful. Diputado Gaya. Diputado Giro Cabral. Diputada Locatelli. Diputado López. Diputada Mancini. Diputado Brexner. Negativo. Diputado Molina. Diputado Moray. Diputado Mórtola. Negativo. Diputado Parodi. Diputado Romero. Diputado Sáenz. Diputado Salvarelli. Diputado Tassano. Diputado Bacel. Diputada Vizqui. Afirmativo. Diputada Jagueró. Voto es negativo. Diputado Jardín. Seis votos, señor presidente, por la afirmativa, 11 votos por la negativa. El proyecto requiere 20 votos para su aprobación. Queda en consecuencia rechazado el proyecto. Continuamos. Expediente número 11.331, despacho número 2512 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo proceda a la construcción de rampa de desplazamientos en el interior de la escuela cabecera número 93, General San Martín, de la ciudad de Paso de los Libres. Tiene la palabra el diputado Jardín. Gracias, señor presidente. Antes que nada, agradecer a la comisión por el despacho favorable y obviamente solicitar el acompañamiento del cuerpo, dado que este proyecto fue producto de un diálogo con la directora del establecimiento, quien me manifestó la necesidad imperiosa que tiene para que nuestros estudiantes con capacidades diferentes puedan movilizarse en el interior del establecimiento. De manera tal de que a mis padres el acompañamiento en este proyecto. Muchas gracias, señor. Gracias, director. Voy a someter a consideración el despacho número 2512 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Aprobado en general, aprobado en particular, artículo primero, aprobado artículo segundo de forma. En resolución serán las comunicaciones correspondientes. Expediente 11.656, despacho número 2510 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de resolución que solicita a la Dirección Nacional de Vialidad el estudio y proyecto para la circunvalación de la Ruta Nacional número 12 en el acceso a la ciudad de Esquina. Se pone en consideración el despacho número 2510 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. Aprobado en general, aprobado en particular, artículo primero, aprobado artículo segundo, aprobado. En resolución serán las comunicaciones correspondientes. Expediente 11.660, despacho número 2511 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo la pavimentación de la ruta provincial número 8 de acceso a la localidad de San Cayetano.
Se pone a consideración el despacho número 2511 de la Comisión de Energía, Transporte y Servicio Público. Aprobado en general, aprobado en particular artículo primero, aprobado artículo segundo de forma. Es resolución, serán las comunicaciones correspondientes. Señor presidente, se encuentra en la ciudad secretaría el expediente 11.772, que es esta resolución que solicita al Poder Ejecutivo el envío de la ruta provincial número 28, tramo ruta número 5, hasta su empalme con la ruta provincial número 4, departamento de San Luis del Palmar. Tiene la palabra el señor diputado Romero. Gracias, señor presidente. Es para comentar brevemente que este pedido proviene de 11 escuelas que están aledañas a esta ruta, la ruta número 28, que cuando llueve mucho es prácticamente intransitable, y lo que pedimos al Poder Ejecutivo es que pueda considerar esta situación de 28 kilómetros tripiados, que se pueda hacer esta construcción. De eso consta el proyecto y pido el acompañamiento del cuerpo. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Voy a poner a consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 11.772. Aprobado. En general, aprobado en particular artículo primero, aprobado artículo segundo de forma. En resolución serán las comunicaciones correspondientes. Señor presidente, se encuentra en la ciudad secretaría los proyectos de declaraciones que llevan los números. Tiene la palabra el señor diputado Héctor María López. Gracias, señor presidente, para que los proyectos de declaración sean tratados de forma conjunta y se hagan las comunicaciones correspondientes. Gracias, señor diputado. Voy a poner a consideración la moción del diputado López. Aprobado. A ver. Bueno, son los del proyecto de declaración que llevan los números 11.765, 11.769, 11.770, 11.771, 11.774, 11.775, 11.776, 11.780, 11.781, 11.782, 11.783 y lo recientemente incorporado el 11.785, que es igual al tema del 11.765 y 11.786. Se pone en consideración el tratamiento sobre tabla de estos proyectos de declaración. Aprobado. En general, aprobados son declaraciones, serán las comunicaciones correspondientes. Bueno, si nadie más va a hacer uso de la palabra, invitamos al diputado Romero Vicente Ramón a arriar el pabellón nacional y al diputado Sandro Ricardo Javier a arriar la bandera de Corrientes, comenzando por la bandera de Corrientes. Queda levantada la sesión.